Buen día, mi nombre es Miriam Rivero y en esta presentación vamos a calcular la impedancia de un circuito en corriente alterna usando fasores. Aplicaremos la ley de Ohm en su forma fasorial para entender cómo se relacionan la tensión, la corriente y la impedancia en sistemas de corriente alterna. En el análisis de circuitos de corriente alterna, las magnitudes fasoriales permiten representar la onda sinusoidal, que es el voltaje y la corriente, como un número complejo, simplificando el análisis de circuitos con elementos resistivos, inductivos y capacitivos. La ley de Ohm para la electricidad de corriente alterna define la relación entre el voltaje e impedancia. Calcular la impedancia Z de un circuito es esencial para comprender cómo responde a la electricidad de corriente alterna. La impedancia Z determina la magnitud y el ángulo de fase del circuito, así como la diferencia de fases entre la tensión y la corriente. Para este ejercicio contamos con dos datos importantes, que es el fasor de tensión, que es de 25 voltios con un ángulo de 10 grados, y el fasor de corriente, que es de 16.5 amperios con un ángulo de 23 grados. Ambos están expresados en forma polar, que es la forma más común de representar fasores. La ley de Ohm para corriente alterna nos dice que la impedancia es igual a la división del fasor de tensión entre el fasor de corriente. En este caso, tenemos que Z es igual a E entre I. Y la clave aquí es dividir los fasores entre las magnitudes y se restan los ángulos. Primero dividimos las magnitudes, que sería el 25 entre 16.5, que nos da aproximadamente 1.515. Luego vamos a restar los ángulos, que sería 10 grados menos 23 grados, en donde nos resultaría menos 13 grados. Así obtenemos el fasor de impedancia en forma polar. Entonces, nuestra impedancia es de 1.515 ohmios, con un ángulo de menos 13 grados. Esto nos indica que la magnitud de la impedancia es 1.515 y que hay un desfase de menos 13 grados entre el voltaje y la corriente. Ahora podemos convertir esta impedancia a forma rectangular para facilitar ciertos cálculos y la fórmula es Z es igual a R por el coseno de teta más J por el seno de teta, donde R es la magnitud y teta es el ángulo en grados. Calculamos el coseno y el seno de menos 13 grados, que son aproximadamente 0.9744 y 0.2249 respectivamente. Vamos a multiplicar la magnitud, que es 1.515, y vamos a obtener que Z es igual a 1.476 menos J por 0.341. Esto representa la impedancia con una parte resistiva y una parte reactiva. Bueno, pues en resumen tenemos dos formas de expresar la impedancia, que es en forma polar, que nos muestra la magnitud y el ángulo muy útil para visualizar el desfase, y en la forma rectangular, que nos facilita sumas y restas algebraicas en circuitos más complejos. Obtener valores de impedancia en forma polar o rectangular es esencial para determinar la respuesta de un circuito a una señal de entrada. Este valor de impedancia resume la resistencia total del circuito a una corriente alterna, combinando los efectos de la resistencia y la respuesta. El ángulo de fase de la impedancia indica la diferencia de fase entre la corriente y el voltaje. Esta información es importante para aplicaciones en comunicaciones y sistemas de energía. Por su atención, muchas gracias.